Hacer, a ver el reported question. El reported question es, la estructura es similar al reported speech. Eh, También vamos a cambiar el verbo. El verbo vamos a usar eh, el, uh, el verbo en pasado. Les voy a poner en el chat qué verbos vamos a usar para qué verbo vamos a usar para. Entonces, el verbo que vamos a usar para el reporte question es ask. Este verbo vamos a usar para el reported question. Uh, y entonces, en el caso del reported question, alguien va a hacer una pregunta y entonces vamos a decir qué nos preguntó esa persona o qué preguntó esa persona. Entonces, el reported question se trata de que vamos a repetir la pregunta que nos hicieron. Pero en el caso del reported question no vamos a usar el con ejemplos para que lo entendamos mejor. Estoy escribiendo en el chat. Ok, está en el chat. No se usa la estructura de la. Por ejemplo, ahí está una pregunta directa. ¿Are you Betty? Está en el chat. Es una pregunta que tiene la estructura de forma interrogativa. ¿Are you Betty? Esa es la pregunta directa, ¿no? ¿Are you Betty? Le preguntan a alguien, ¿no? Y entonces alguien pregunta, ¿qué te preguntó? Ajá. En este caso sería, ¿qué te preguntó? Porque no entendí, ¿qué te preguntó? Y entonces digamos que esto lo dijo mamá, ¿no? Mamá preguntó, ¿Are you Betty? Digamos que le pregunta a Dianita. Dianita te pregunta a mamá, ¿Are you Betty? Y entonces tú vas a decir, te van a preguntar, ¿qué te preguntó mamá? ¿Qué te preguntó mamá? Entonces tú vas a decir, Mom, esta va a ser la eh, reported question. Vamos a usar la palabra if. Recuerdan que if quiere decir sí, pero como condición. Entonces, esa palabra if la vamos a usar para decir, mi mamá me preguntó.
Entonces aquí es donde vamos a usar el verbo to be en pasado porque nos preguntó en presente. Ajá. Usó el verbo to be en presente. Are you Betty? Recuerden que are es el verbo to be en presente y en pasado el verbo to be sería was, ¿no? En pasado el verbo to be es was o were, en este caso es was porque estamos usando con el sujeto I. Mom asked if I was Betty. Este sería el reported question. Ajá. Mamá preguntó, ¿Are you Betty? ¿Qué dijo mamá? ¿O qué preguntó mamá? Mom asked if I was Betty. Si se dan cuenta, estamos cambiando también el tiempo verbal. La pregunta directa fue en presente simple. Are you Betty? Vemos que el verbo to be está en presente. Recordemos que el verbo to be en presente es am, is, are. En este caso se usó are porque estamos usando el sujeto you. ¿Are you Betty? Preguntó mamá. ¿Qué preguntó mamá? Ah, mamá preguntó si yo era Betty. Right? ¿It's okay? Bueno, este sería usando un ejemplo del reporte de direct question y lo hacemos a reported question. Entonces, lo que les decía es que en el reported question no usamos la forma interrogativa de las oraciones, ¿no? Estamos usando una forma afirmativa. Nada más decimos, mamá preguntó si yo era Betty. No le ponemos question mark porque no es propiamente una pregunta. Solo estamos diciendo lo que alguien preguntó. Entonces, no usamos el question mark porque no es propiamente una pregunta. Entonces, vamos a comenzar hablando de el verbo to be en este caso, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Eh, 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 Voy a poner un ejemplo empezando obviamente con un direct question. Recordemos que el direct question es una pregunta de manera normal, como usamos una forma interrogativa. Entonces en el chat está el ejemplo. Is she a dancer? Mom. Continuamos con mamá. La mamá es la pregunta, ¿no? Is she a dancer? Mom asked. Entonces nuestra direct question está en presente simple usando el verbo to be, ¿no? En este caso es is she a dancer? Ajá. La pregunta es la estructura de la forma interrogativa de manera normal, que es una direct question. Entonces, para decir lo que preguntó mamá, vamos a comenzar nuestro reporte question igual con mom ask y vamos a usar otra vez la palabra if para decir que mamá preguntó si, entonces usamos if she was a dancer. Entonces no usamos question mark y así quedaría nuestro reported question. La mamá preguntó, ¿es ella una bailarina? ¿Qué preguntó mamá? Ah, mamá preguntó si ella era una bailarina. Right? Así quedaría. Oh, sorry. Was.
Este sería el reported question con el presente simple del verbo to be. Se fijan que tenemos la direct question en presente simple, y para decir el reported question lo usamos en pasado simple. Hi Yonki, estamos iniciando el tema de reported question. Y bueno, empezamos con el verbo to be en presente simple, y decíamos que vamos a ejemplificarlo con un direct question. Decíamos que el direct question es una estructura normal de la forma interrogativa. Ajá. Y para decir el reported question, no va a ser una oración propiamente en forma interrogativa. O sea, no vamos a usar el question mark, pero vamos a decir lo que alguien preguntó. Ese es el reported question, Yonki. Es una oración en la que decimos lo que alguien más preguntó. Si recuerdan, en el reporte de speech decimos algo que alguien más dijo, ¿no? Lo transmitimos diciendo reporte de speech. En este caso vamos a transmitir lo que alguien preguntó. Ajá. Entonces voy a poner en el chat, Yonki, para ejemplificarlo, una pregunta directa, direct question. Si te fijas, está la estructura de manera normal, como la estructura de la forma interrogativa. Is she a dancer? Mom asked. Decíamos que vamos a usar el verbo ask. Recordemos que ask es el verbo que usamos para decir preguntar, ¿no? Pero lo vamos a usar en pasado. Entonces ahí tenemos una pregunta directa. Is she a dancer? Mom asked. ¿Soy una bailarina? Mamá preguntó, perdón. Entonces, si queremos decir lo que preguntó mamá, vamos a usar un reported question. Y en el reported question les decía que vamos a usar la palabra if, que quiere decir sí, como condición. Y entonces para hacer nuestro reported question, vamos a usar el if. Mom asked if she was. Así quedaría nuestra reported question. Mom, is she a dancer? Mom asked. ¿Es ella una bailarina? Mamá preguntó. ¿Qué preguntó mamá? Mom asked if she was a dancer. Uy, está fallando esto. Was. Entonces, ¿qué preguntó mamá? Mamá preguntó si ella era una bailarina. Right? Yes. Entonces, estamos usando el presente simple del verbo to be. Ajá. Y si se fijan, la direct question está en presente, ¿no? Is she a dancer? ¿Es ella una bailarina? En el reporte de speech lo vamos a transformar a pasado simple. Recuerden que el presente simple lo pasamos a pasado simple. Entonces queda aquí, mamá preguntó si ella era una bailarina. Pasa de presente simple a pasado simple. Esto es cuando nuestra pregunta comienza con el verbo to be. Obviamente aquí vamos a pasar siempre vamos a pasar los tiempos verbales. Recuerdan que transformamos el tiempo verbal a un tiempo pasado inmediato, que sería de presente simple a pasado simple, de presente continuo en el reported question, y al igual que en el reported speech,
el presente simple va a pasar a pasado simple y así consecutivamente, como se los envié se los envío, de hecho les envié una relación de cómo se transforman los tiempos verbales en el reporte de speech. Pasa lo mismo en el reporte question. Ajá. Es lo mismo los tiempos verbales recuerdan que del pasado simple pasa a pasado perfecto simple, del presente perfecto simple pasa a pasado perfecto simple y así consecutivamente. Ajá. Pasa lo mismo con el reported question. Si nuestra direct question comienza con un tiempo verbal, lo vamos a transformar en el reported question. Al igual que los pronombres y también las time expressions que cambian, ¿se acuerdan? El today cambia para that day, tonight para that night y así, ¿no? El now cambia a then y bueno, también les envié esa relación de cómo se transforman las expressions. Entonces, esto es con este ejemplo del reporte question, es con el verbo to be. Les voy a poner un ejemplo en el chat y si alguien quiere resolverlo, bueno, o si alguien quiere transformarlo a reported question, sería genial. Okay, there is the direct question. Are they students? Mom asked. What did mom ask? ¿Qué preguntó mamá? Entonces recordemos que decimos mom asked y vamos a usar la palabra if. Mom asked if Mom asked yes. if they was our student. No, acuérdate que el verbo to be en pasado es was were. Entonces, para los plurales, para los subjects plurales, vamos a usar were. Sí está bien el reporte en cuestión, pero el verbo to be es para los plurales. Entonces sería mom asked if they Were students. Yeah, perfect. Yes. Así queda perfecto. Mom asked if they were students. Yeah. ¿Alguna duda hasta ahorita del reporte de question? ¿Qué estamos usándolo en presente simple del verbo to be? Ok. Ahora, pasa algo cuando nuestra pregunta directa comienza con un auxiliar. Recordemos los auxiliares do, does, have, has, o también con modal verbs can, should, etc. Vamos a usar en el vamos a cambiar los verbos como lo hicimos en el reporte de speech. Ajá. O sea, del presente simple que
los verbos los vamos a cambiar al tiempo verbal inmediato en pasado. Entonces, si nuestro direct question empieza con un auxiliar, lo que va a cambiar es el verbo, ¿no?, a pasado. Voy a poner un ejemplo en el chat. Y obviamente en el direct question va a tener la estructura de forma interrogativa que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que la mamá es la preguntona, mi teacher. Ok. Tenemos ahí nuestra pregunta directa. Do you like soccer? Mom asked. Entonces, aquí estamos usando un auxiliar, ¿se acuerdan? El do. Y está en presente simple. Do you like soccer? Mom asked. Nuestro reported question, recordemos que en el reported question no seguimos la estructura de la forma interrogativa. Solamente vamos a usar otra vez la palabra if y nuestra reported question quedaría de este modo, ¿no? Otra vez usamos la palabra if. Así quedaría nuestra reported question. La pregunta directa es: ¿te gusta el soccer? Mamá preguntó. En el reported question vamos a usar la palabra if para decir mamá preguntó si me gustaba. Se fijan en el direct question, está en presente simple. En el reported question lo vamos a pasar a pasado simple. Right? Y así consecutivamente con los tiempos verbales. Igual cambiamos el pronombre, si se fijan. En el direct question es do you like soccer. En el reported question vamos a cambiar el pronombre porque obviamente me preguntó a mí, ¿no? Mom asked if I liked soccer, right? Voy a poner otro ejemplo, igual usando el auxiliar do. Ok, tenemos en el chat la direct question. Does Carmen cook pizza? Betty asked. Entonces, identificamos que él está usando el auxiliar do, o sea que es presente, dos, y preguntó Betty. So, what did Betty ask? ¿Qué preguntó Betty? Vamos a usar igual la palabra if. ¿Y cómo quedaría nuestro reported question? Sería Betty asked. If If, yes.
If a cookie, If Carmen, ¿no? If Carmen, if, if Carmen, yes, vas bien. if Carmen cooked pizza, Yeah, perfect. If Carmen cooked. Acuérdate que no suena, Junkie, acuérdate que no suena sí, la E. cierto, Ajá. If Carmen cooked. cooked pizza. Yeah. ¿Quieres que lo escriba en el chat o puedes tú escribir? A ver, lo escribo, teacher. ¿Lo quieres escribir? ¿Cómo quedó la reported question? Sí, lo escribo, teacher. Ok, please. Entonces, vimos que usamos igual la palabra if. Ajá, y no usamos la estructura de la forma interrogativa. If, Mm, if Betty Carmen is, Betty asked if Carmen could pizza. Yes, fíjate Edgar, cómo está la estructura, la que escribió Jonky sería la forma correcta. Carmen asked, pero la que preguntó fue Betty, ¿no? Entonces, Betty asked if Carmen could pizza. ¿Ya? Sí, Edgar. Así quedaría la reported question. Perfect, perfect. Ahora, vamos a ponerle un poquito más de completar una report question. Voy a poner otro ejemplo de un direct question y continuamos con la mamá. Mm, Ok, está la pregunta directa en el chat. Mom asked Betty. La mamá le preguntó a Betty. ¿Does Pedro play soccer? La mamá le preguntó a Betty. ¿Pedro juega soccer? ¿Qué le preguntó la mamá a Betty? Aquí fíjense, vamos a poner de este modo. Mom Así quedaría el reported question. La mamá le preguntó a Betty, ¿Pedro juega soccer? Y el reported question sería, la mamá le preguntó a Betty si Pedro jugaba soccer. Perdón. La mamá le preguntó a Pedro, perdón, la mamá le preguntó a Betty si Pedro jugaba soccer. Right? Fíjense, el direct question está especificando a quién le preguntó. No, mamá. Mamá le preguntó a Betty, ¿Pedro juega soccer? Mamá le preguntó a Betty si Pedro jugaba soccer. Entonces, aquí lo que está cambiando es el verbo a pasado, porque en el direct question el tiempo verbal es presente simple. Entonces, del presente simple, en el reported question, como en el reported speech, vamos a cambiar el verbo al pasado. Pasado simple.
¿Sí o no? Sí, teacher. Ok. Hi Lucy, good afternoon. Good afternoon, teacher. Estamos con el reported question. Entonces decíamos, recordemos rápidamente que el reported question va a usar como en el reporte de speech, los tiempos verbales. ¿Te acuerdas que cambiamos en el reporte de speech del presente simple al pasado simple, del presente continuo al pasado continuo y así consecutivamente? ¿Te acuerdas, Lucy? Sí. En el reported question pasa lo mismo con los verbos, vamos a cambiarlos al pasado inmediato. Y estábamos diciendo que si usamos en nuestro reported, en el direct question, un auxiliar, en el reported speech, perdón, en el direct, en el reported question, no usamos la estructura de la forma interrogativa. Voy a poner un ejemplo en el chat voy a ponerlo el mismo, chicos, para que lo vea Lucy. Ok, teacher, sí. Ok, ahí tenemos la primera oración es un direct question. Ajá. Y si te fijas, tenemos ahí que la estructura del direct question es la forma interrogativa normal, ¿no? Voy a volverla a poner porque acaba de entrar Dianita. Ok, la primera oración es un direct question, o sea, una pregunta de la manera normal como la usamos, ¿no? Y aquí tenemos que mamá le preguntó a Betty. Si te fijas, Lucy, tenemos el verbo ask en pasado. Ajá. ¿Yes? Y ese es el verbo que vamos a Sí. usar para también el reported question. Entonces tenemos Mom asked Betty. Y la pregunta que hizo mamá a Betty es, ¿Pedro juega soccer? Eso preguntó mamá. Entonces, si queremos decir lo que mamá preguntó, que ese es el reported question, lo que alguien más preguntó, vamos a decir lo que alguien más preguntó. Ajá. Entonces aquí el reported question sería Mom asked Betty, y vamos a usar la palabra if Pedro plays soccer. Mamá le preguntó a Betty si Pedro jugaba soccer. Entonces, si te fijas en el reported question, no usamos la estructura de la forma interrogativa. De hecho, no usamos question mark. Solo estamos diciendo lo que alguien más preguntó. No estamos preguntando como tal, solo estamos diciendo lo que alguien más preguntó. Entonces, Sí. mamá le preguntó a Betty si Pedro jugaba soccer. Se fijan, usamos la palabra if para decir sí, Pedro. En este caso, chicos, podemos usar otra palabra que también significa sí como condición, y es la palabra whether. Whether, que también significa sí. Entonces esta palabra la podemos usar en lugar de if. Y quedaría así. Mom asks Betty whether Pedro played soccer. Tiene el mismo significado, sería igualito. Mamá le preguntó a Betty si mamá le preguntó a Betty si Pedro jugaba soccer. Podemos usar esas dos palabras en lugar de if. Puede ser también whether. Voy a poner otro ejemplo para que intentemos cambiarlo a reported question. Voy a usar pronombres para practicar cómo se cambian los pronombres también. Okay.
Ok, ahí está el direct question. Identificamos que está con el auxiliar do, o sea que es presente simple. Y entonces, she asked me, ella me preguntó a mí, do you drive a car? Entonces, ¿qué me preguntó? ¿Qué me preguntó ella? ¿Cómo sería el reported question? ¿Cómo sería, chicos, en reported question? Sería she asked, she asked, mm, whether driver a car. Ok, el verbo cambia, el verbo drive tendría que ser a pasado. Drive. ¿Cómo es el verbo drive en pasado? Conducir. Drop. Drop. Drop, yes. Drop. Entonces nuestro reported question, ¿sí? ¿Lo ibas bien, Jonky? Nada más el verbo drop. She asked me, no, ella me preguntó if o whether. Así queda nuestro reported question. She asked me if I drove a car. Como me está ella me preguntó, entonces yo les digo, ella me preguntó si yo conducía un carro. She asked me, do you drive a car? ¿Qué te preguntó? Ah, she asked me if I drove a car. Right? A ver, Yes, teacher. voy a poner otro ejemplo de una direct question y me ayudan a decir qué se les preguntó, ¿no? Digamos, continuamos con mamá, que es la chismosa, que quiere saber todo. Ok, está la pregunta directa en el chat. Mom asked Laura, ¿does Lucy work? ¿Lucy trabaja? Mamá le preguntó a Laura. Entonces, si quisiéramos saber qué preguntó mamá, ¿cómo sería el reported question? ¿Cómo sería el reported question? ¿Qué preguntó mamá? Que si Lucy trabaja. Ajá, que si Lucy trabajaba. Acuérdate que cambiamos Trabajaba. Ajá. el verbo al pasado. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría la oración, Lucy? Laura. Laura. No. She. Mom Bueno, asked. mom asked. Ajá. Laura
If. is, Acuérdate que usamos la palabra if para decir, mamá preguntó si. if, sí, Ajá. if. Entonces, She asked Laura if no, primero if. Laura If Lucy. is Lucy worked. Ajá. Fíjate, mamá preguntó a Laura, ¿Lucy trabaja? Eso le preguntó mamá a Laura. Entonces, le preguntas, oye Laura, ¿qué te preguntó mamá? Y Laura te va a decir, mamá preguntó si Lucy trabajaba. ¿Sí? Entonces, nuestra reported question sería, Mom asked Laura if or whether así Mom quedaría. asked Laura whether Lucy worked. Sí. Mamá le preguntó a Laura si Lucy trabajaba. ¿Yes or not? Yes. Edgar, Dianita, Yonki, ¿vamos bien? Sí, teacher. Yes. Ok, entonces esto es en el caso de que la pregunta comenzara con un auxiliar. Voy a poner otro ejemplo usando el presente perfecto. Vamos a poner el presente continuo. Continuamos con Mom, que quiere saber todo. Ok, ahí está nuestra pregunta directa. Mom asked, "Are you studying English?" Entonces sería, ¿qué preguntó mamá? ¿Qué preguntó mamá? Y vamos a usar entonces se va a cortar, chicos, les envío otro enlace. Entonces, tenemos la pregunta. No, Yonki. Va a pasar del pasado simple al pasado perfecto simple. ¿Te acuerdas de el had y el verbo en pasado participio? Ajá. A ver, corrijo. Entonces, Ay. tenemos otra vez, voy a poner otra vez la pregunta directa en el chat. Ya identificamos que la pregunta directa está en pasado simple. Entonces el reported question tendría que pasar en pasado perfecto simple. ¿Cómo sería entonces la reported question? El reported question quedaría así. Mom asked Ajá. if If I I
Hoy, bye, bye. No, Ice, ahí. ice. Shirt, shirt. Así queda el reported question. ¿Compraste una camisa? Preguntó mamá. El reported question quedaría, mamá preguntó si yo había comprado una camisa. ¿Se acuerdan del pasado perfecto que usamos como auxiliar had y que quiere decir había, habían, habías, habíamos? Entonces, del pasado simple, el reported question va a pasar al pasado perfecto simple. Les envié toda una relación de cómo cambiar los tiempos verbales. Entonces decíamos en las clases previas que esto nos sirve para practicar el uso de los tiempos verbales. Entonces, en la relación que les envié de cómo usar los tiempos verbales, está ahí que del pasado simple, en el reporte de speech, vamos a usar el pasado perfecto simple. En este caso, nuestra pregunta directa está en pasado simple. Did you buy a shirt? Entonces, esto va a pasar a pasado perfecto simple. Vamos a usar la palabra if, porque recuerden que cuando usamos auxiliares en el direct question, en el reporte de speech, en el reported question, vamos a usar la palabra if o whether. Entonces, did you buy a shirt? Mom asked. ¿Qué preguntó mamá? What did mom ask? Mom asked if I had bought a shirt. Mamá preguntó si yo había comprado una camisa. Ajá. Entonces es importante que estudien eso de cómo pasan los tiempos verbales a reporte. Ajá. Ya envíen el chat, si quieren se los reenvío para que lo tengan ahí presente y le den una repasadita. Voy a poner otro ejemplo. Okay, there is the direct question in the chat. Will she travel to Paris? Mom asked. So, what did mom ask? ¿Qué preguntó mamá? Try to do it, the reported question. Try to do it. Recuerden, es fácil si identificamos qué tiempo verbal está escrito la pregunta directa y recordemos cómo pasa a reporte. What did mom ask? What did mom ask? If I will travel to Paris, yes. Podría ser, pero podría ser el pronombre es she, Lucy. Mamá preguntó si ella viajaría a París. Yes, está bien. Sí, sí, sí. Sí está bien así. Yes. Así queda perfecto, Lucy. Recordemos que el futuro simple en el reporte usamos el modal verb good. Right, perfect. Voy a escribir otro para seguir practicando.
Bueno, ahí está la pregunta directa. Digamos que preguntó, Betty preguntó, have you worked all week? ¿En qué tiempo verbal está esa oración, esa pregunta directa? ¿Qué tiempo verbal es? Have you worked all week? Pasado continuo. No. Have you worked? Acuérdense que usamos el verbo have como auxiliar para decir hemos, han. ¿Qué tiempo verbal es? Have you worked? Y el verbo está en pasado participio. El tiempo verbal en el que está escrita la pregunta directa es presente perfecto. Y recordemos que en el reporte el presente perfecto pasa ¿a qué tiempo verbal pasa el presente perfecto en el reporte? Pasado perfecto, sí. Pasado perfecto. Entonces, ¿qué preguntó Betty? What did Betty ask? What did Betty ask? Betty asked if I have worked all week. Yes. Yes. Betty asked if I had Have worked all week. Yeah, perfect. Write it in the chat, please. Entonces, chicos, necesito saber si tienen dudas acerca de el reported question. I had, Lucy. ¿Te acuerdas de el have en pasado? Had. has Had. If I had. Ujú. Yeah. Have. had. Okay. Yes. So I'm going to write another example. Ready? Okay, there is the direct question. What did you do this? Sorry. What did you do this morning? What did you do this morning? Bill asked.
What did you do this morning? What did Bill ask? Recordemos, cuando el direct question begins, cuando el direct question comienza con un question word, vamos a usar ese question word en el reported question. O sea, en lugar de if, vamos a usar la question word. Y obviamente vamos a pasar el tiempo verbal a pasado. En este caso, la direct question está en pasado simple. Recordemos que de pasado simple en el reporte va a pasar a pasado perfecto simple. Entonces, ¿cómo quedaría la reported question? Bill asked what I did this morning. No, tiene que pasar a pasado perfecto simple. Recuerda, el pasado perfecto simple es como el que hiciste hace ratito. Had y el verbo en pasado participio. Entonces sería Bill asked, what did No, I, no. ¿no? What had. What, What had ajá. in the morning? What I had done. I have done. Mire, quedaría así. What I had done. I had done. Recuerda que el verbo do en pasado participio es done. Recordemos que en la estructura de los tiempos perfectos tenemos que usar el auxiliar. En este caso, en pasado es had. What I had done. Y usamos siempre los verbos en pasado participio, el verbo principal. Ajá. Recordemos, hay dos cosas importantes en los tiempos perfectos, que son el auxiliar have, que en este caso es had porque es pasado, y el verbo principal en pasado participio. En la oración que escribí, que es a Lucy solo le faltó el verbo en pasado participio, do, que es done. Entonces, tenemos en esta estructura el auxiliar had, porque es pasado, y el verbo en pasado participio, done. Entonces Bill preguntó, ¿qué hiciste esta mañana? Y entonces decimos, cuando pasamos la pregunta, cuando le decimos que preguntó, Bill queda así.
Bill preguntó qué había hecho esta mañana. ¿Sí? Eh, entonces les decía que hay que recordar muy bien el uso del, de los tiempos verbales. Ajá. Voy a escribir otro ejemplo. Um, okay, there is the direct question. uh, where have you studied English? Betty asked. Esta pregunta directa está en presente perfecto, simple. Ajá. Tenemos el auxiliar have y el verbo principal en pasado participio. What have you studied? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde has estudiado inglés? Preguntó Betty. Si quisiéramos decir qué preguntó Betty, este pregunta directa está en presente perfecto simple. Vamos a pasar en la reported question, lo vamos a pasar en pasado perfecto simple. A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Betty asked, where I have Where I have, where I have I had, stood, I have, I I had, have, I had, have, yeah, I have studied English. yeah, perfect. Write it in the chat, Lucy, Yes. please. Entonces, Betty preguntó, ¿dónde has estudiado inglés? Ah, ¿qué preguntó Betty? Betty preguntó, ¿dónde yo había estudiado inglés? Yeah. Lucy, el verbo tiene que ser en pasado. El verbo have es el auxiliar. Entonces, where I had. Ajá. La pregunta directa está en presente, have. La pregunta reportada tiene que ser en pasado, had. Yeah. Yes. Much better. Betty asked where I had studied. ¿Dónde había? ¿No? ¿Dónde había estudiado? Sí, tenemos que practicar mucho el uso de los tiempos verbales, pero sobre todo les voy a encargar que revisen, se los voy a reenviar, que revisen el documento que les envié. Es un chart que en el que explica cómo cambiar del direct al reporte. Lo voy a reenviar. Ok, tenemos que continuar con este tema porque veo que no está muy claro. Eh, bueno, ya lo envié al chat, el chart del reporte de speech. Estudienlo por favor para que en
la próxima clase vamos a seguir practicando esto del reporte de speech. Y entonces para que hagamos direct speech o direct questions y ustedes sepan a qué tiempo verbal va a cambiar. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Entonces denle una repasada por favor a este chart que ya reenvié al WhatsApp. Y ahí está muy bien explicado los tiempos verbales, cómo cambian en el reporte de speech. Right. Right, teacher. We finished for today. Alex, Dianita, por favor, si tienen dudas, háganmelas saber. Por favor, si quieren en privado en el WhatsApp, con todo gusto yo les quito dudas. Pero necesito que no se queden con dudas. Edgar también, Jonky, Lucy, por favor no se queden con dudas. Es importante Ok, porque estos temas pues ya son un poquito más avanzados y hay que tenerlos bien entendidos. ¿De acuerdo, Alex? Dianita? Perfect, teacher. No, thank you, Lucy. Dianita, Alex, Edgar, Yes. si tienen dudas, por favor, no se queden con dudas. Por favor, Dianita, Jonky, Edgar. Yes, teacher. Thanks. So, we are going to continue next class. Todavía no les quiero enviar hojas de trabajo porque veo que no ha quedado claro este tema. Entonces quiero seguirlo practicando para entonces enviarles las hojas de trabajo y ya que las respondan ya con más seguridad. So, thank you very much, guys. I'll see you on Thursday. Thank you to assist. See you, teacher. Bye. Bye bye, Good Alex. night. Bye bye, Edgar. Bye bye, Jonky. See you, Dianita. Bye. Thanks, teacher. Thank you, Lucy. See you later. See you. Bye, teacher. Bye.